Hola, Calichito. Hoy aprenderemos los sufijos. Se llaman así porque están ligados a la raíz o se añaden a esta. En las lenguas existen básicamente dos tipos de afijos: los prefijos, que se añaden antes de la raíz, y los sufijos, que van después de la raíz. Para el caso de quechua chanca, quechua sureño, no se usan los prefijos, no existen los prefijos. Sí existen los sufijos, los cuales se agregan después de la raíz. A continuación, unos ejemplos. Vamos a tomar como raíz a la palabra ñawi, que en español significa ojo. Raíz ñawi. En español, ojo. Ñawicha, ojito. Ñawichay, mi ojito. Ñawichaykuna, mis ojitos. Ñawichaykunaman, hacia mis ojitos. Ñawichaykunamanraj, incluso hacia mis ojitos. Ñawichaykunamanrajmi, me consta que incluso hacia mis ojitos. Ahora pasamos a otro ejemplo. Vamos a utilizar otra raíz, la palabra huasi, que en español significa casa. Raíz huasi. Agregamos los sufijos. Huasi, mi casa. Huasiki, tu casa. Huasin, su casa. Huasinchik, nuestras casas. Huasiku, nuestras casas. Huasikichik, vuestras casas. Huasinku, sus casas. Ok, entonces, para formar una nueva palabra, agregamos los sufijos. Agregamos a las raíces. No te copio, solo practico. Chao.